muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Dios ha sido grande y misericordioso, hermanos, al concedernos la vida en este día. Y yo no sé si usted ya es una de las personas que se ha levantado bien tempranito y está listo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Amén. O es uno tal vez de los que va ya manejando un vehículo rumbo al trabajo, o ya está trabajando, o se ha tomado un descanso y usted está escuchando esta lección. Mire, este es el estudio de la lección de la escuela sabática que los adventistas de la iglesia Advenimiento tenemos para estudiar pues diariamente. Estamos estudiando una bonita lección esta semana que se llama Guía para Educadores del Hogar, y se trata de pues concientizar a los padres para que hagamos esa labor educativa. Hemos visto hasta el día de hoy cómo pues los padres debemos esforzarnos en esto, de educar a nuestros hijos, y los sabios que debemos de ser, de ubicar pues a nuestros hijos en un lugar donde vivir que sea fuera de la ciudad. Es decir, que la casa, hermanos, la casa esté en el campo. Vimos eso con muchos detalles ayer, las grandes bendiciones que se obtienen al hacerlo. Pero hoy vamos a estudiar por qué debemos hacer esto. Porque el hogar es la primera escuela del niño. Este tema lo voy a desarrollar con mis hermanos Gaudencio Manríquez y mi hermano Gustavo González. A los dos les doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien, Bueno. pastor. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, es un placer estar en esta mañana aquí con usted, pastor, con el hermano Manríquez. Un tema muy interesante, ¿verdad? La lección del martes. Y yo creo que Dios nos va a enseñar mucho en esta mañana. Yo quiero darle gracias a ustedes y es un privilegio para mí estar con ustedes. Amén. Siempre oramos, porque si no oramos, no tenemos, hermanos, pues esa convicción, ese discernimiento y esa sabiduría para poder uno aplicar la palabra a nuestra vida. De manera que voy a pedir al hermano Gaudencio que tenga la oración, por favor. Bueno, Amén. si nos pueden acompañar ahí en su casa, el que pueda acompañarnos, lo vamos a hacer de rodillas. Padre nuestro, gracias, Señor, damos por ser un Dios tan bueno. Amén. Un Dios, Señor, que ama a las familias. Un Dios, Señor, que quiere que los padres sean los primeros educadores e instructores, Señor, de los hijos. Y en esta mañana queremos suplicar, Señor, sabiduría para entender lo que su palabra nos dice en esta lección de este día. Pedimos, Padre, su bendición y su dirección y sabiduría para comprender. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La importancia, hermanos, de que ubiquemos la casa fuera de la ciudad es porque la casa, como dice la lección de hoy, es la primera escuela de nuestros hijos. Y allí es donde pues vamos ahora en detalle a mirar pues quiénes son los maestros y a quién ha ordenado Dios para que sea el primer maestro del niño, hermano Gaudencio. Bueno, el libro de Proverbios, pastor, en el capítulo 1 y el versículo 8 dice de esta manera: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ley de tu madre. Así es que pues aquí están los primeros maestros que Dios ha ordenado, pastor, para a los hijos. Dice el versículo, y Dios es muy claro en esta responsabilidad que Él confiere a los padres. Él dice que el primer instructor pues es el padre y también pues la madre, ¿verdad? Ellos son los dos primeros responsables de dar la educación
o de instruir a los niños. Así es que no es la escuela, los primeros maestros, ¿no?, de la escuela, sino que son papá y mamá. Y hermano Gustavo, ¿cómo esto también se aplica en la iglesia? Aunque no está allí en la lección, quiero nada más que usted me participe en esto. ¿Cómo esto también se aplica en la iglesia? Es que en la iglesia el primer instructor es el pastor, el anciano, el diácono, o quién realmente es, del niño, para que se comporte bien allí. Bueno, en un término espiritual sabemos que el primer instructor para nosotros es Jesucristo. Y ya para el buen comportamiento de un niño en la iglesia, se le deja un legado al diácono, pero yo creo que la madre y el padre tienen mucho que ver cómo es que se porta el niño en la iglesia. Definitivamente. Y yo le pregunté esto, hermanos, al hermano Gustavo, porque hay una tendencia de querer culpar al pastor, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, porque tal vez el muchacho o la muchacha ya no está en los caminos de Dios, porque dicen no lo atendieron, porque aquí, porque allá. Hermanos, es que al primero que debió ese muchacho escucharle la instrucción era usted, es a mí como padre. Y en la medida en que nosotros instruyamos bien, hermanos, ellos van a reflejarlo en la iglesia, en la escuela y en cualquier lugar. De manera que siendo que el padre es el instructor y la madre la directora de la escuela, porque dice aquí que no debe el hijo despreciar la dirección de su madre, siendo que el padre es el instructor y la madre la directora de la escuela, entonces sería bueno, hermanos, ahora preguntarnos cómo hemos hecho nuestro trabajo. Y si lo hemos hecho mal, ¿cómo podemos, arreglar esto? Y si ni siquiera hemos comenzado porque no tenemos hijos todavía, ¿cómo deberíamos entonces concientizarnos de la grande responsabilidad que tenemos? Hermanos y hermanas, somos nosotros los maestros de nuestros hijos. Amén. Ellos van prácticamente a recibir de nosotros las lecciones que tienen que ver con el buen comportamiento, lo que tiene que ver con la reverencia en la iglesia, lo que tiene que ver con el temor a Dios, lo que tiene que ver con la consagración. Ya lo vimos en los 2 días anteriores. ¿Cuán importante es esto? Amén. De manera que el don de profecía, hermano Gustavo, ¿cómo todavía lo refuerza? Así es, pastor. Fíjese que hay algo interesante aquí. Dice de esta manera: los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que éstos hayan llegado a los 8 o 10 años de edad. Tan pronto como sus mentes puedan comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro de la naturaleza de Dios. La madre tendría que tener menos interés, aquí viene algo muy importante, menos interés por lo artificial en su casa y por la preparación de su vestido para exhibirlo, y encontrar tiempo con el fin de cultivar en ella, en sus hijos, un amor por los capullos hermosos y las flores que se abren. Al atraer la atención de sus hijos a los diferentes colores y la variedad de forma de las flores, ella puede hacer que conozcan a Dios, quien hizo todas las cosas hermosas que los atraen y los deleitan. ¿Qué le parece? ¿Qué destaca usted de esta parte que ha leído? Fíjese que yo estaba viendo precisamente ahorita que estaba leyendo, quise hacer una pauta donde dice de 8 a 10 años de edad. Uh-huh. Yo pensaría como que el Señor me dio a entender que hasta ahí. No. O sea, hasta ahí yo le voy a dar forma, un carácter para que ese niño pueda comprender las cosas del Señor. Así como es. dice del libro de la naturaleza de Dios, o sea, la palabra de Dios. Pero no llega el límite ahí. Para mí, todavía tengo que seguir con ese niño, trabajándolo como padre, para poder que él sea un buen ejemplo en el futuro, ya sea dentro de mi iglesia, ya sea con mi comunidad y ya sea también en mi hogar. Pero es impresionante, hermanos, la exhortación que se hace a que los padres, dice,
los padres, pero especialmente la madre, tengan menos interés por lo artificial. Tengan menos interés por lo artificial en su casa y por la preparación de su vestido para exhibirlo. Tengan menos interés en eso. Hermanos, lo que nos está diciendo es que lo más importante es educar bien a los hijos. Miren, podemos tener los mejores muebles en la sala donde sentarnos, el mejor comedor, los mejores cuadros, los mejores carros, la casa más bonita. Pero hermanos, eso no es lo más importante. Lo más importante es educar bien a nuestros hijos. Miren, podemos no tener nada de todo eso. Podemos en un ranchito, allá en una choza, vivir con ellos. Pero si moldeamos bien su carácter, si ponemos bien el fundamento, si inculcamos bien el temor a Dios, si nosotros nos preocupamos, hermanos, porque ellos conozcan más de Dios. Mire qué interesante, dice que si tan solo, dice, les enseñaran, por ejemplo, un amor por los capullos hermosos y las flores que se abren. Al ver, dice, estos hijos, cómo les atraen los diferentes colores y la variedad de las formas de flores, dice que eso hace que los niños conozcan más de Dios. Amén. Y ellos se sienten que se deleitan en eso. Hermanos, sería bueno, hermanos, que meditáramos si hemos dejado últimamente que lo superficial prevalezca en nosotros, en nuestro hogar. Si así están las cosas, hay que hacer una reforma. Amén. Hay que hacer una reforma, hermanos, en esto. Hermano Gaudencio, ¿qué más sigue diciendo acerca del papel de la madre en esto? Bueno, sigue diciendo hablando de la naturaleza también, y Dios guiando a la mamá también, dice que, dice, ella puede conducir sus mentes a su Creador. Y también dice, y despertar en sus tiernos corazones el amor por su Padre Celestial, quien ha manifestado tan grande amor hacia ellos. Los padres asociar a Dios con todas sus obras creadas. La única aula para niños de 8 a 10 años debería de ser, dice, el aire libre. En medio de las flores que se abren y de las hermosas escenas de la naturaleza, y su único libro de texto debería ser el de los tesoros de la naturaleza. Amén. Esas lecciones grabadas en las mentes de los niños, en medio de las escenas agradables y atractivas del ambiente natural, no se olvidarán pronto. Amén. Es interesante, pastor, cómo es que, mire, me llama la atención cuál debe ser la aula de los niños, ¿verdad? Hoy, pues, en día, al niño desde muy chiquito ya lo meten al pre-kinder, dice, y va a meterse a un cuarto, ¿no? Ahí lo tienen encerradito. Pero acá el Señor, la escuela que el Señor diseñó, así como los maestros, pues es el aire libre, donde puedan ellos contemplar aquellas cosas que Dios creó, dice, para que sus corazones puedan ser elevados hacia el Creador. Y aparte dice, despertar un amor hacia su Dios, hacia Dios. Y es posible que alguien esté diciendo, entonces esos niños no van a saber leer. Esos niños entonces solo van a conocer de las flores, van a conocer de los árboles. Pero es importante que lean, hermano, hermana. También eso es deber del padre enseñarlo. Por eso me gusta aquí en los Estados Unidos ese programa que tanto he hablado de él, el programa que se llama Homeschool, donde pues existen los materiales para que el niño pues pueda aprender a leer. Hoy en día ha avanzado tanto esto de la educación que existen mecanismos, con la misma tecnología, existen formas de cómo un niño puede aprender en casa, pero donde, repito, el supervisor de lo que aprende, el maestro, es el padre. Entonces lo que sucede es que hace un programa donde aprende
lo elemental de leer y de contar, pero también aprende de conocimientos de la ciencia, porque existen formas, y por supuesto va afuera para mirar cómo sembrar, para ver cómo crece un árbol o una planta. Hermanos, no estamos diciendo de que no va a leer el niño y que solo va a estar aprendiendo de la naturaleza, sino que en el ambiente afuera es donde él va a poder mejor aprender de todo, no tanto encerrado en un aula donde otros maestros lo formen. Imagínese usted ahora, va a dejar un niño a la escuela y prácticamente desde los 6 años se lo empiezan a formar y ya le empiezan a meter la idea de que pues su papá puede también ser una mujer. Prácticamente le van induciendo a que el homosexualismo es una cosa normal, el lesbianismo igual, y que el sexo, pues eso ya no es como Dios dice en su palabra. Entonces, desde muy pequeñito, el niño se expone a ese tipo de influencias pecaminosas por parte de instructores, cuando usted debería de ser el instructor de sus hijos en eso. Entonces, lo que estamos nosotros aquí, hermanos, es presentando el hecho de que en casa, usted como maestro y utilizando la naturaleza y por supuesto los otros conocimientos, usted lo va a educar mejor. Y como la naturaleza es un libro de texto maravilloso para hablar del gran poder creador de Dios. ¿Qué más nos dice el don de profecía, hermano Gustavo? Sí, sigue diciendo la misma cita ahí, dice: en su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño, ahí está su primera escuela. Fíjese, interesante, ¿verdad? Recalco un poquito lo del libro de texto, ¿verdad? Que el Señor nos lo ha dejado incluso para nosotros, ¿no? La naturaleza y todo eso y la palabra del Señor. Pero luego aquí en esta cita recalca que el hogar es el primer área donde el niño debe ser educado, porque es lo que está diciendo la cita. En la sabiduría del Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Y luego dice, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Imagínense, interesante, ¿verdad? Aquí, hermanos, prácticamente quedan afuera las guarderías, quedan afuera los daycare, quedan afuera, hermanos, todo ese modelo que se ha levantado ahora para suplantar al padre. Queda fuera eso, porque el plan de Dios es que la escuela del niño sea su hogar y sus padres los maestros. Qué interesante. Amén. ¿Qué consejo entonces, hermano Gustavo, debería animar a los padres a educar a sus propios hijos el mayor tiempo posible? Bueno, iremos a Salmo 34, versículos 13 y 14, para analizar ahí qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Salmo 34. Ok, 13 y 14. Dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Según este texto, hermano Gustavo, pues, ¿qué es lo que nuestros hijos deben aprender si los educamos en casa? Bueno, basado aquí, yo debo de evitar mi lenguaje ahí dentro del hogar. Tengo que hacer ok, voy a aclarar algo. Si yo soy siervo del Señor, claro que de hecho mi lenguaje tiene que ser como el Señor me lo ha enseñado a través de su palabra. Pero si por errores de la vida yo cometo un lenguaje equivocado en mi hogar, va a provocar que ese niño al rato quizás también me conteste. O quizás también cuando él empiece a crecer va a decir, pues mi papá dice eso, yo también lo puedo decir. Entonces a mí me enseña que debo de cuidar mi lengua de hablar mal. Debo de tener labios que no hablen mentira. Porque a veces los niños
Hoy en la actualidad, pastor, los niños hasta de 1 año te entienden. Te quedas sorprendido cómo a veces te piden, te miran, les tratas de decir algo y hasta como sienten que lo estás regañando y te miran así medio raro, ¿va? Porque eso es lo que uno a veces enseña. Yo a veces le he dicho a mi hijo que uno debe de tener una manera justa para enseñar al niño. Y repito, para mí los 10 años no termina, yo tengo que seguir con mi hijo, ¿verdad? Enseñándole. Y tener cuidado de que no hable mentira. Ahora otra cosa, si yo estoy fabricando algo mal en mí y estoy tratando de ser siervo del Señor, tengo que evitarlo de mi vida. Porque al tener yo un niño como ese y ese niño empieza a ver que no me aparto yo de un mal, pues el niño al rato lo va a hacer igual. Y entonces, ¿cómo voy a justificar yo ese hecho? ¿Cómo le voy a decir que no lo haga? Entonces es indispensable, ¿verdad? Estas palabras prácticamente pues están hablando de formar un carácter. Hermano Gaudencio, según este texto, ¿en cuánto tiempo usted cree que nosotros podríamos conseguir que nuestros hijos guarden su lengua del mal, de hablar engaño, de que se aparten del mal, que hagan el bien, que busquen la paz y la sigan? ¿En cuánto tiempo? ¿Usted cree que esto es algo que lo podemos lograr pues en una semanita, algo momentáneo? ¿O cuánto tiempo usted cree que esto podría llevar? Bueno, lo que viene exponiendo la lección, pastor, pues dice los primeros 8 a 10 años, ¿verdad? Son los que se deben de aprovechar para instruir a ese niño, algo que va a ser tan duradero para toda la vida de él, ¿verdad? Y no solamente para él, sino que para un bien para los padres y la madre, porque hoy, como vemos, la educación está tan corrompida, pastor, que hoy vemos los resultados. Y los resultados no son nada alentadores, ¿no? En la educación que los niños están hoy recibiendo. Así es que el consejo es, pues, los primeros 8 o 10 años es donde se le forma un carácter. Sí. Amén. Por eso es que la lección dice, ¿qué consejo debería animar a los padres a educar a sus propios hijos el mayor tiempo posible? El consejo de que hay que enseñarles a ellos a que se guarden del mal, que guarden su lengua del mal, que cuiden sus labios de hablar engaño, de apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Esto no lo podemos conseguir pues en un tiempo corto. Esto, hermanos, se puede hacer si los tenemos la mayor cantidad de tiempo posible. Y como decía el hermano Gaudencio, esos años que la lección también ha mencionado, los primeros 7 u 8, son, hermanos, los claves Amén. para nosotros hacer este trabajo bien hecho. Amén. Así que, ¿qué nos dice el don profético, hermano Gaudencio, para ampliar más este punto? Bueno, el don profético habla de esta manera, pastor. Dice: algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosa sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Dicen: estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propaga. Ni la escuela de iglesia ni el colegio proporcionan, como el hogar, las oportunidades para asentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. Interesante, pastor. Aquí nosotros podemos ver que pues deberían haber escuelas de iglesia. Deberíamos lograr que existan escuelas de iglesia donde allí sea donde los hijos los pongamos. Interesante que dice que algunos dicen, no importa si los pones en una escuela de iglesia o los pones en una escuela pública. Algunos dicen eso. Estamos en el mundo
y pues no podemos salir del mundo, así que da lo mismo. Pero ese razonamiento pues no debería de existir en nosotros, porque sí va a haber una diferencia. Claro, el enemigo se ha infiltrado bastante aún en las escuelas cristianas, se ha infiltrado bastante aún en las escuelas de iglesia. No podemos aquí hoy llenarnos la boca diciendo de que son los mejores lugares, pero la verdad es que entre lo público y lo cristiano, o la escuela de iglesia y la escuela pública, pues todavía esto es mejor. Puedo ver la diferencia en un niño que va a una escuela cristiana y el que va a una escuela pública. Los valores que se inculcan, por lo menos se les induce a orar, se hacen semanas de oración donde los niños predican. También hay una clase que se llama clase de Biblia. Pues hay, en alguna manera, pues una ventaja. Claro, existen tristemente, como digo, algunas infiltraciones debido a que las escuelas cristianas quieren estar hoy en el afán de verse acreditadas, pues imitando a las escuelas del mundo. Pero con todo y eso, siempre el asistir a una escuela de iglesia, a una escuela cristiana, va a ser mucho mejor que a una escuela del mundo. Dice que los padres pueden salir bastante del mundo si quieren. Pueden evitar que los ojos vean mucho de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días. Pueden evitar que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propaga. Así que creo que va necesariamente a ayudar el que también los tengamos en una escuela de iglesia. Gracias a Dios que hay ciertas iglesias que pues pueden tener o tienen ese privilegio de tener una escuela donde pueden los padres poner a sus hijos allí. Pero si no fuera eso posible, repito, en este tiempo, al menos en los Estados Unidos, está el programa que se llama Homeschool. Y allí en la casa, esa escuela llamada Homeschool, aquí en los Estados Unidos, el padre perfectamente la puede llevar adelante para sus hijos. No sé si hay algo más que quisiera usted agregar. Fíjese, pastor, se me viene algo aquí en este último párrafo. Para que no se malentienda, dice ni la escuela de la iglesia ni el colegio proporcionan. Ok, pero luego hace la pauta. Como el hogar, las oportunidades para asentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. ¿Cuál es el fundamento esencial para que ese niño forme ese carácter? Dice que es el hogar. El hogar. Ahora, yo lo que entiendo, y usted lo dijo, en la iglesia puede haber una escuelita y se le va a enseñar de Cristo, se le va a enseñar buenos modales, buenos principios, moralidad y todo eso. Pero si ese niño regresa al hogar y el hogar no está cimentado en el libro de texto, que es la naturaleza, y los padres dejan que el niño haga y deshaga, pues lo que aprendió en la iglesia se le va a olvidar. Así es que aquí me recalca a mí, ¿verdad? A mí me recalca como abuelo que tengo un nieto, que yo tengo que procurar que primero sea mi hogar ese fundamento para formar un buen carácter de ese nieto, y si Dios permite que ese nieto vaya a la iglesia, en la iglesia el carácter que le formé yo en la casa lo va a traer en la iglesia, y después de la iglesia lo va a ir a la comunidad. Es lo que nosotros hemos estudiado muchas veces, que todo lo de nosotros empieza ¿dónde? En el hogar, y luego va a la iglesia y de la iglesia a la comunidad. Y creo que aquí está la clave. No es que no sea bueno una escuelita en la iglesia o un colegio, sino el asunto es cómo está el hogar, cómo le estoy enseñando yo a ese niño en el hogar. Cuando este servidor lo mandaron a la escuela por primera vez, en el lugar donde vivía, no existía eso de los kinder, de la prepa. Había primer grado y lo mandaban a uno a los 7 años a la escuela, a hacer primer grado. El sistema educativo estaba diseñado para que el padre formara ese carácter en su casa del niño hasta los 7 años y luego lo mandara a la escuela. Cuando ya iba uno a hacer primer grado, uno ya llevaba el carácter formado de la casa. Hoy no, tristemente,
Ya a los 4 añitos ya los están soltando ahí para que los ponen ahí en algunos grados, en pre-kinder, ya otros en kinder. El caso es que se los están entregando a otros para que le formen el carácter. La lección de ahora dice, no, la primera escuela del niño debe ser la casa. Allí, hasta los 7 y 8 años, se le debe de formar. Y después, cuando lo pongas en la escuela, si lo vas a poner, que sea en una escuela cristiana. Pero con esto, como dije, que hasta eso está infiltrado, pues busquemos si hay en el país donde vivimos algún sistema de educación en casa. Hermano Gaudencio, ¿tiene algo final para destacar más? Bueno, no, pastor, yo solamente quería recalcar un poquito lo que el primer párrafo dice ahí, del último párrafo. Las primeras renglones dice que ni la escuela, ni la iglesia, ni el colegio, dice, proporcionan como el hogar esas oportunidades para que el niño tenga un buen fundamento, se le dé o se le forme un buen carácter. Nadie no lo puede proporcionar la escuela ni el colegio, pastor. Así que es de suma importancia reconocer o entender que es el hogar el que proporciona el verdadero fundamento para el carácter de un hijo. Amén. Pues vamos a orar ahora por los padres y las madres. Amén. Y oremos por nosotros también para que en alguna manera, pues todavía con los nietos o con quien necesite ayuda, tengamos el consejo adecuado para ellos. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, estamos dándote las gracias, Señor, por enseñarnos que la escuela de nuestros hijos debe ser el hogar y los maestros, pues nosotros los padres. Señor, nosotros vemos cuán importante es que entendamos esto y lo pongamos por obra. De manera que en estos momentos te estamos rogando por todos los padres y las madres que puedan estarnos escuchando, para que en alguna manera asumamos todos el rol que nos has puesto a hacer en la sociedad, el rol de maestros de nuestros hijos e hijas. Por favor, Padre, ayúdanos para que todo esto que hemos aprendido hoy lo pongamos en práctica, que dejemos, Padre, esa preocupación por lo artificial, por lo material, por los lujos, porque por las cosas que pues a la vista de los hombres lucen bonitas, y tal vez hijos malcriados, hijos pues mal educados. Señor, ayúdanos a ser inteligentes, de manera que el gasto, la inversión sea en nuestros hijos. Amén. El tiempo sea dedicado a nuestros hijos. Amén. Señor, te rogamos que nos ayudes a que hagamos las cosas bien de aquí en adelante, y que, Padre, pues volvamos a este modelo donde nuestra casa sea la escuela de nuestros hijos. Amén. Te pedimos, Señor, tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor